Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que vamos a celebrar esta tarde y que está incluido dentro del ciclo de seminarios de investigación, seminarios científicos que organiza el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica de Murcia y que en este caso el seminario se titula Metabolismo oncológico, efecto de la vitamina C. Estos seminarios se enmarcan también dentro de la incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación que se está desarrollando en la UCAM de la mano de INCIDE y financiada con fondos europeos. Esta tarde es una tarde importante, una tarde especial en la que hablaremos del efecto de la vitamina C en el metabolismo de células tumorales y de la medicina de precisión asociada al cáncer con dos investigadores de prestigio internacional en este campo a los que voy a pasar a presentar. Por una parte, nos acompaña el doctor Óscar Aguilera, que intervendrá en primer lugar y que será quien nos hable del efecto de la vitamina C en el metabolismo oncológico. Gracias, Óscar, por estar con nosotros esta tarde. Es doctor en Biología Molecular por la Universidad de Oviedo. Actualmente, el doctor Aguilera trabaja como investigador senior en el Departamento de Oncología Translacional de la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, dirigido por el doctor Jesús García Foncillas. En su línea de trabajo aborda la investigación molecular del cáncer centrada en el estudio de las actividades antitumorales de la vitamina C y sus mecanismos subyacentes. Tras desarrollar su tesis doctoral, disfrutó de un contrato postdoctoral Marie Curie en la Universidad de Groningen, en Holanda, y fue a su regreso a España cuando comenzó a estudiar las bases genéticas y epigenéticas del cáncer. Inicialmente en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols y en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el CENIO, y actualmente, como he dicho antes, en la Fundación Jiménez Díaz. Su trayectoria científica es intachable, de ella derivan más de 45 publicaciones, hablábamos hace un momento, en revistas de alto índice de impacto y de relieve internacional, y también ha participado en multitud de congresos de su área de conocimiento, por no enumerarlos. Actualmente, la UCAM y la Fundación Jiménez Díaz estamos desarrollando un proyecto financiado por nuestra parte, por la UCAM, para profundizar en el efecto de la vitamina C en el desarrollo del cáncer de colon en ratones en los que se ha introducido tumores mutados en CARRAS resistentes a la quimioterapia. Precisamente esta tarde nos contará los resultados más relevantes obtenidos hasta la fecha en este proyecto. Bueno, por otra parte, intervendrá en segundo lugar y nos acompaña el doctor Fernando Vidal Banaclocha y nos hablará sobre la medicina de precisión ligada al cáncer. El doctor Banaclocha es catedrático de Medicina Molecular y de Precisión de la UCAM y profesor de Bioquímica y Biología Molecular y director de la Oficina de Relaciones Institucionales de la Facultad de Medicina de la George Washington University. Su destacada trayectoria científica y profesional incluye tanto importantes resultados de investigación como la creación de diferentes empresas de base tecnológica, como Persona Biomed Spain, algunas más. Entre sus principales líneas de investigación destaca el estudio de los mecanismos moleculares y genéticos que regulan la patogenia y fisiopatología de la metástasis del cáncer a través de los modelos de investigación preclínica y clínica. Los resultados obtenidos le han permitido dirigir más de 40 tesis doctorales y publicar más de 130 publicaciones en revistas de alto impacto a nivel internacional. Ha organizado y actuado como ponente de numerosas reuniones internacionales de docencia e investigación, es miembro de los órganos ejecutivos de numerosas sociedades y revistas científicas internacionales y ha formado parte de numerosas comisiones evaluadoras de programas de financiación de la investigación biomédica en la Unión Europea, en Estados Unidos e Israel. Actualmente estamos diseñando de su mano un máster de Medicina de Precisión en la UCAM y esta tarde nos hablará sobre Medicina de Precisión asociada al cáncer. Bueno, también decir que de la mano del doctor Óscar Aguilera también estamos conformando para poner en marcha un máster de metabolismo oncológico también en la UCAM.
Y bueno, yo solamente decir que desde mi faceta como catedrática de bioquímica y biología molecular, decir que estar sentada esta tarde en esta mesa con estos dos grandes investigadores es para mí un absoluto privilegio. Tengo que decir que de ellos se aprende a todas horas, hablando con ellos, no solo a nivel de investigación, sino esas anécdotas que cuentan y esos ejemplos que podré transmitir a mis estudiantes. Quiero decir que, de verdad, un privilegio, y tenernos en la UCAM desarrollando proyectos de investigación con nosotros, por supuesto, todavía más. Hechas las presentaciones, pues ya solo me resta agradeceros a los dos, de verdad, estar aquí esta tarde, y le cedo la palabra a Óscar Aguilera, que es quien va a intervenir en primer lugar. Cuando quieras, Óscar. Muchas gracias, Estrella. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y bueno, quería dar las gracias pues a Estrella, a José Luis Mendoza, a Fernando por asistir también. La verdad que es un placer estar aquí. No conocía este sitio. Es un sitio precioso. Y bueno, pues es una oportunidad también para contar un poco los proyectos que estamos empezando, ¿no? Que estamos ya desarrollando, que creo que tiene un interés para el abordaje del cáncer que desafortunadamente muestra resistencia a las terapias convencionales. Yo quería empezar un poco, ya que este es el año de la pandemia, diciendo que en 2020 la situación del cáncer no es muy halagüeña. Fijaros que el cáncer este año ha fallecido a causa de esta enfermedad más de 10 millones de personas, unos 10,3 millones de personas en todo el mundo. El cáncer que está encabezando este número de muertes actualmente es el de cáncer de pulmón, con un 18% de fallecidos totales, seguido del cáncer de colorectal, que es más de un 9%, el cáncer de hígado un 8,3% y el cáncer de estómago, que está quizás menos estudiado, un 7,7%. Es decir, 10,3 millones, cuando en 2018 contábamos con unos 8,5 millones de fallecidos. Es un incremento muy importante. ¿Qué nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud sobre el cáncer? Pues no nos dice datos muy positivos. Fijaros que para el 2030 se supone que el cáncer va a aumentar en un 75%. 75%. Pero esto es por término medio, porque en países en vías de desarrollo el cáncer puede aumentar hasta un 90%. ¿Por qué? Hay algunos especialistas que dicen que este aumento va a ser debido a, digamos, a la mejora en los procesos de detección oncológicos en los países en vías de desarrollo, y hay, sin embargo, otros científicos que dicen que es, al contrario, un empeoramiento digamos, de la alimentación, de los modos de vida que van a experimentar estos países cuando, digamos, que están sufriendo, o no, experimentando, mejor dicho, este desarrollo, ¿no? En España, fijaros en España, 2035, habrá un 40% más de casos de cáncer. Todo este tipo de datos nos lleva a cuestionarnos una pregunta. O sea, ¿el cáncer desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo se conoce por qué está aumentando tanto ahora mismo? Que es una pregunta que tiene difícil respuesta. Pero ¿desde cuándo se conoce? Es interesante, fijaros. En 1999, Rochelle et al. Publicaron en la revista Lancet el primer vestigio de cáncer que conocemos. Esto se encontró un resto de meningioma en un dinosaurio de hace 280 millones de años, un Edmontosaurus. Es el primer vestigio de cáncer que conocemos. No hay muchos, no se han encontrado muchos en restos fósiles, pero esto nos plantea que quizás el cáncer es una enfermedad tan antigua como la aparición de los organismos complejos, quizás. Pero ha sido siempre una plaga, como estamos experimentando ahora, porque esto sí que es una verdadera pandemia. Pues os enseño aquí esta publicación en Nature Reviews Cancer de la doctora Rosalie David, que es un estudio muy interesante que realizó en el año 2010 con momias egipcias. Momias egipcias entre los 20 y los 50 años de edad, y buscaba restos en estas momias de enfermedad vascular y restos de cáncer. ¿Qué descubrió? Algo muy interesante. Descubrió que a nivel vascular los antiguos egipcios más o menos tenían los mismos problemas que nosotros y en el mismo rango de edad, pero cáncer prácticamente inexistente. Más de 250 momias que estudió, solamente encontró una momia que presentaba, digamos, se cree que probablemente un tumor primario de próstata. Solamente uno. Entonces, ¿qué concluyó Rosalie David? Concluyó que el cáncer debe ser una enfermedad principalmente provocada o producida por el hombre o
por las consecuencias del estilo de vida del hombre. Cambios en la alimentación, cambios en la dieta, cambios en nuestro estilo de vida. Probablemente tienen la culpa de que el cáncer se haya convertido en la plaga que es hoy en día, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando empezó la revolución industrial, empezó también la profesión de desollinador para limpiar las chimeneas. ¿Qué pasa? El hollín de las chimeneas tiene una cantidad de plomo muy alta. ¿Qué pasa? El plomo es uno de los agentes desencadenantes del tumor del testículo. Hubo un incremento enorme del cáncer del testículo en el siglo XIX durante la revolución industrial. Esto es muy curioso y parece apoyar la hipótesis de Russell y David. Es una enfermedad muy antigua, pero es una plaga moderna. ¿Cuál es la situación del cáncer de colon ahora mismo en el mundo y en España? Pues fijaros, en el año 2018 se diagnosticaron en todo el mundo 1,8 millones de casos de cáncer de colorectal. Probablemente en 2020 se dice que vamos a estar en torno a los 2,5, un número similar. Constituye el 12% de casos incidencia y 12% en mortalidad. La incidencia sigue aumentando. ¿Por qué? Pues cáncer es multifactorial, pero quizás los cambios en nuestro estilo de vida y alimentación están influyendo mucho, ¿no? en este incremento tan espectacular. Fijaros que en España, este año, entre cáncer de colon y recto se han detectado unos 44.231 nuevos casos. En los años 70 y 80, el cáncer colorectal era la quinta o la sexta neoplasia y ya es la primera neoplasia sumando hombres y mujeres, por encima del cáncer de pulmón, por encima del cáncer de próstata, por encima del cáncer de mama. Más del 80% de los cánceres colorectales, sin embargo, tienen un origen no hereditario, ¿no? Es, digamos, esporádico. Pero sí que hay factores predisponentes. Los cambios en, digamos, una dieta baja en fibra y rica en grasas, enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa o el Crohn, o quizás haber padecido otro cáncer previamente, parece que son factores que predisponen a la aparición del cáncer de colon. En el tratamiento del cáncer de colon hay un gen que tiene especial importancia en cuanto a la supervivencia del paciente y en cuanto a la calidad de vida del paciente por la necesidad de los tratamientos, y este gen no es otro que el gen llamado KRAS. KRAS, digamos, es un gen que digamos, vuelve el tumor muy refractario a las terapias que conocemos actualmente. ¿Cuándo empezaron las terapias biológicas? ¿Cuándo empezaron a desarrollarse frente a la vía que está, digamos, controlada por KRAS, que es un poco una especie de policía molecular en el cáncer de colon? Pues este tipo de terapias, o el desarrollo, el inicio de este tipo de terapias, se lo debemos a estos dos investigadores que veis en pantalla, Stanley Cohen y Rita Levi-Montalcini. Descubrieron lo que llamaron el factor de crecimiento neuronal, que se conoce como factor de crecimiento epidérmico. Stanley Cohen descubrió que era una cadena polipeptídica y los dos recibieron el premio Nobel compartido en 1986. ¿Qué pasa? La sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico está presente en el 80% de los tumores colorectales y en más del 50% de los tumores epidérmicos. O sea, es tremendo, ¿no? El factor de crecimiento epidérmico está involucrado en una vía de señalización que estáis viendo aquí en la diapositiva. Es la vía de señalización llamada de las MAP quinasas. Cuando, digamos, aquí lo tenéis, cuando se une la molécula al receptor, el receptor se dimeriza. Y una vez que se dimeriza, empieza una cascada de fosforilaciones hacia el núcleo celular que es desencadenante de la transcripción de muchos genes implicados en la supervivencia de las células terapias, en la angiogénesis, en la proliferación, la metástasis. O sea, es una vía, digamos, que está aberrantemente activada en un enorme número de tumores colorectales. Como dijimos antes, KRAS, digamos, es el que gobierna o el que regula el tráfico de la señalización de las MAP quinasas hacia el núcleo. Si lo veis en la diapositiva, aquí tenéis, cuando una vez que se une la molécula al receptor, este receptor se dimeriza, empieza la cascada de fosforilación a través de GRB2, SOS, pero KRAS, BRAF, MEK, ERK, y cuando ERK se fosforila ya, digamos, empieza la señalización nuclear. Pero un dato importante, KRAS tiene que estar unido a la membrana celular para señalizar. Si conseguimos deslocalizar KRAS de la membrana celular,
Da igual la mutación que tenga Carras, que conocemos más de 100 mutaciones en Carras no va a señalizar hacia el núcleo. Este es un dato importante. Fijaros, actualmente disponemos más o menos de este armamentario para tratar a los tumores de manera biológica, a los tumores colorectales, dependiendo de que tengan o no tengan mutación en Carras. Tenemos moléculas dirigidas a la expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico, principalmente cetuximab y panitumumab. Luego hay otro tipo de moléculas que están más bien dirigidas a frenar la angiogénesis, a frenar la vascularización y están dirigidas a factores de crecimiento del epitelio vascular. Estas moléculas son, por ejemplo, bevacizumab, abliflozin o ramucirumab. Todas estas moléculas están dirigidas o señalizan al dominio extracelular del receptor del crecimiento vascular. Otros medicamentos de terapia dirigida, pues aquí lo tenemos, regorafenib, que es un inhibidor de quinasas, por ejemplo, inhibe la fosforilación de Carras, inhibe la fosforilación de BRAF, es decir, parece ser bastante específico de la vía de las MAP quinasas. Pero, sinceramente, cuando estamos ante un cáncer colorectal, los fármacos que han demostrado tener mayor eficiencia son los llamados anti-EGFR, que están dirigidos hacia el dominio extracitoplasmático del factor de crecimiento epidérmico. Entre ellos tenemos los dos principales, Erbitux y Pectibix, que son cetuximab y panitumumab. ¿Cómo actúan este tipo de moléculas? Pues mirad, estos anticuerpos quiméricos son quiméricos porque son formados de humano y ratón. Aquí lo veis, se unen al dominio extracelular impidiendo que el receptor, que el receptor se una a la molécula ligando, con lo cual no hay dimerización. Al no haber dimerización, estamos impidiendo la inhibición por debajo del receptor, a través de la vía de PI3 quinasa o a través de la vía de Carras. Pero ¿qué ocurre? Como hemos dicho, cuando Carras está mutado y aplicamos al enfermo, al paciente, panitumumab o cetuximab, solamente estamos inhibiendo la vía de las PI3 quinasas, pero sin embargo la vía de Carras está constitutivamente activa. Entonces, ¿qué ocurre? El tumor es resistente a este tipo de moléculas. Tenemos que buscar otras opciones. Por eso, cuando un paciente llega al hospital, que tenemos que saber, mediante la técnica de la PCR, si tiene mutación en Carras o no la tiene, para saber qué tratamiento debe de seguir. Si el paciente muestra un Carras wild type sin mutaciones, probablemente le apliquemos cetuximab. Sin embargo, si muestra un Carras mutado, en el codón 12, codón 13 principalmente, hay que recurrir a otro tipo de terapias, como son los factores antivascularización, como puede ser el bevacizumab, por ejemplo, o el ramucirumab. El estado mutacional de Carras hoy en día es fundamental para saber qué tipo de terapia ha de seguir el paciente. ¿Pero qué ocurre? Pues fijaros, el gen Carras la mutación del gen Carras está presente del 30 al 50%, se acerca más al 50% de los tumores colorectales, con lo cual estos tumores son realmente muy refractarios a la terapia anti-EGFR. Ninguna terapia, ninguna molécula dirigida frente a Carras ha tenido gran éxito en los ensayos clínicos. Curiosamente, ha tenido éxito en modelos celulares, éxito parcial en modelos animales y prácticamente ningún éxito, por desgracia, en pacientes. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué hacemos con este tipo de pacientes? Necesitamos nuevos enfoques. Y aquí es un poco donde empezamos el proyecto en la Fundación Jiménez Díaz en el año 2014, ¿no? En vez de estudiar los artículos más modernos, donde no encontré respuestas, pues me fui a un artículo científico de 1976, que luego os contaré los resultados porque son muy sorprendentes. Pero el estudio de la vitamina C empezó con este hombre de la fotografía, Albert Szent-Györgyi, que fue premio Nobel en 1937, por aislar en Cambridge, a partir del pimiento, la molécula de la vitamina C. Él además describió algunas de sus funciones biológicas, lo cual le valió el premio, que además ese mismo año, 1937, otros dos científicos, Walter Norman Ashworth y Paul Carrer, recibieron también en química, descifrando la estructura molecular que se parece sorprendentemente a la molécula de la glucosa, muy similar. Hechos sobre la vitamina C. La vitamina C es una vitamina importantísima. No es un micronutriente, como están defendiendo cada vez más científicos y más médicos. Es un macronutriente.
lo necesitamos en grandes concentraciones. ¿Por qué? Fijaros, la vitamina C se encuentra presente, es fundamental para el metabolismo normal de todos los seres vivos. Plantas, animales, incluso eucariotas superiores, levaduras, necesitan vitamina C para su normal funcionamiento. Pero, ¿qué ocurre? Si los animales superiores, si no los sintetizamos, tenemos que obtenerlo de la dieta para no desarrollar el escorbuto. Y, curiosamente, algunos animales sí son capaces de sintetizarlos, como son las aves, por ejemplo, y la mayor parte de mamíferos, pero sin embargo tenemos el cerdo de Guinea o tenemos, por ejemplo, las cobayas, muchos primates, el ser humano, que no somos capaces de sintetizar nuestra propia vitamina C en el hígado. ¿Por qué? Tenemos una mutación en una enzima que cataliza la conversión de glucosa en vitamina C, porque la vitamina C procede de la glucosa en una reacción que comprende 12 pasos catalíticos. Bien, el último paso está catalizado por una enzima llamado L-gluconolactona oxidasa. Pues tenemos ese enzima mutado nosotros, el cerdo de Guinea y algunos primates, hace 63 millones de años. ¿Por qué? Pues nadie lo sabe. Esto es un misterio. Es un misterio de la evolución, porque aparentemente es desfavorable. A veces se me ha ocurrido, fijaros que cuando leéis el Génesis, Yahvé dice, ¿no? No contenderé más con el hombre porque su cuerpo es solo carne, haré que su vida no traspase los 120 años. A mí se me ocurre decir, y sí, nos han mutado el gen que produce la L-gluconolactona oxidasa, ¿no? Es muy curioso porque no hay una explicación. Muchos científicos están en ello, pero hasta ahora mismo es un misterio real que no tiene respuesta. Este es el artículo, fijaros, a que me refería en 1976. Linus Pauling, doble premio Nobel de Química y premio Nobel de la Paz en 1948 y 1954. No era ningún tonto. Él, asociado con el doctor Iwan Cameron en un hospital de Canadá, realizaron el primer ensayo clínico de vitamina C en cáncer, en pacientes terminales, tratados con quimioterapia. ¿En qué consistía el ensayo? Vía intravenosa se ponía a los pacientes 10-15 gramos de vitamina C cada vez que se le ponía quimioterapia. Lo comparaban con los pacientes que solamente recibían quimioterapia. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues fijaros, se encontró que los pacientes tratados con vitamina C tenían una media de supervivencia de 300 días frente a los no tratados. 300 días, es mucho. Estamos hablando de pacientes terminales. Un 22% de estos pacientes tenían supervivencias superiores a un año, frente al 0,4% de los no tratados. Pero fijaros, se encontraban tiempos de supervivencia hasta 2,5 años después de haber comenzado el tratamiento con vitamina C, pero es que 8 de los pacientes todavía seguían vivos cuando el estudio se publicó en 1976, ya 3,5 años después de haber empezado el tratamiento. Eran todos pacientes terminales. Hay una curiosidad en este ensayo, es que siempre se hizo en combinación con quimioterapia. O sea, nunca se aplicó, no hubo un brazo donde solamente se aplicara vitamina C y no hubiese quimioterapia por medio. Sería interesante para ver qué ocurre, ¿no? Hoy en día, a lo largo de todo el mundo, hay 103 estudios clínicos que tratan de desentrañar el verdadero papel de la vitamina C como modulador de los cánceres, de los tumores quimioresistentes. Ninguno de ellos se está realizando actualmente en España. Sí los están haciendo en Alemania, están haciendo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en España no. Pero a pesar de los estudios clínicos en marcha, a pesar de las publicaciones, digamos, la actividad antitumoral de la vitamina C es mayormente desconocida. No sabemos los mecanismos moleculares, no sabemos cómo funciona, sabemos que está haciendo algo, pero ¿qué es lo que hace? No sabemos por dónde empezar. Realmente yo en 2014, cuando empecé a estudiar esto, me costaba, no sabía de qué hilo tenía que tirar, pero me fijé en algo muy curioso que desconocía, que no he estudiado en toda la carrera. Es lo que llamamos el efecto Warburg, es decir, el metabolismo tumoral. El efecto Warburg, que explica por qué las células tumorales son capaces de dividirse tan rápido y tener este éxito, a pesar de tener un metabolismo que es realmente poco eficiente. Fijaros, el metabolismo de Warburg su descubrimiento lo debemos a este hombre, a Otto Heinrich Warburg, que recibió el premio Nobel en 1931 por su estudio sobre lo que él llamó el enzima respiratorio, que en realidad es la citocromo oxidasa, una enzima mitocondrial. Otto Warburg en 1926 publicó en Cell este artículo, El metabolismo de los tumores, en el cual concluyó dos aseveraciones muy importantes. Las células normales tienen una total dependencia por el oxígeno.
total dependencia. Las células tumorales pueden prosperar en ausencia de ese oxígeno consumiendo glucosa. Esta regla no tiene excepción, según decía él. Los tejidos cancerosos son tejidos alcalinos, los tejidos tumorales son ácidos. Y ahora vamos a ver por qué. Mirad, esto es fácil de comprender. Aquí tenemos una célula normal de un tejido diferenciado. ¿Qué ocurre en presencia de glucosa? En presencia de oxígeno, perdón. En presencia de oxígeno, la célula necesita glucosa y oxígeno para generar energía, el ATP. ¿Qué ocurre con la glucosa? La glucosa es principalmente degradada o transformada hacia piruvato, que el piruvato se transforma en acetilcoenzima A, entra a la mitocondria, hacia la cadena respiratoria y ahí generamos el ATP. Cuando no hay oxígeno, ese piruvato no entra en la mitocondria, sino que se transforma en lactato por acción de una enzima llamado piruvato deshidrogenasa. ¿Qué ocurre en las células tumorales o en los tejidos proliferativos? Pues ocurre que tanto en presencia como en ausencia de oxígeno siempre tienen un mismo metabolismo, o casi siempre, el 87% de los tumores, que es la glucosa, digamos, se transforma en piruvato y el piruvato a lactato. De manera, o sea, el piruvato no se transforma en acetilcoenzima A, solamente un 5%, el resto es mayormente transformado en piruvato y ácido láctico. Fijaros en el rendimiento energético. En una célula normal, digamos, de una molécula de glucosa obtenemos 36 ATPs. En una célula tumoral, de una molécula de glucosa obtenemos 4 ATPs. O sea, es muy poco eficiente el metabolismo del tumor. Entonces, ¿cuál es el éxito? ¿Por qué el cáncer tiene ese éxito? ¿Por qué es tan agresivo si es tan poco eficiente? Esto lo vamos a comentar después, pero quiero señalaros esto que me pareció muy importante, porque por esto escogí yo este hilo para empezar a investigar el efecto de la vitamina C. El efecto Warburg es la base del PET, o la tomografía de emisión de positrones. Cuando tenemos un paciente y queremos saber dónde está localizado el tumor, qué tamaño tiene, o si está muy vascularizado, inyectamos glucosa marcada radiactivamente a este paciente y localizamos si el tumor es de páncreas, de cuello, de útero, colon, lo que sea. Importante, independientemente de la mutación que tenga, independientemente de su background genético. Una sola prueba es capaz de determinar la localización, la vascularización y el tamaño de muchos tipos de tumores. ¿Por qué? Porque están compartiendo un mismo metabolismo. Y esto me parece muy importante. ¿Qué ocurre? Los tumores expresan gran cantidad de transportadores de la glucosa, de receptores de la glucosa, y por eso obtenemos estas imágenes y por eso podemos localizar dónde está el tumor y el tamaño que tiene y su vascularización. ¿Por qué tiene tanto éxito el tumor respecto a la célula normal si su metabolismo es tan poco eficiente? Estrategia de tierra quemada. ¿Qué ocurre con el lactato que se produce a nivel celular? Se expulsa hacia la matriz extracelular, acidifica el medio. La célula normal no puede crecer, no puede prosperar en ese medio. De tal manera que, a pesar de que su metabolismo sea tan poco eficiente, el tumor crece sin parar y sin barreras de contención, a menos que pongamos remedio. Fijaros que esto es un pensamiento mío, ¿no? A veces llegas a la conclusión de que la célula tumoral no es nada o es poco. Lo que importa es el medio donde está prosperando esta célula tumoral. Recuerda un poco a esta discusión científica que tenía también Pasteur y Beauchamp, ¿no? Sobre el origen de las enfermedades bacterianas y virales, ¿no? Uno decía que nuestro sistema inmune, el medio lo es todo, Beauchamp, ¿no? Y Pasteur, sin embargo, que decía que era la cantidad de microbios que están afectando a nuestro sistema inmune. Probablemente los dos tenían razón. Es la homeostasis, el equilibrio, ¿no? Lo que importa. Así pues en 2016, después de haber empezado a mediados de 2014, publicamos nuestro primer artículo con vitamina C que publicamos en la revista Oncotarget y vimos que efectivamente la vitamina C está, digamos, interactuando con este metabolismo aberrante de Warburg y con unos efectos sorprendentes, unos efectos moduladores bastante increíbles. Vamos a volver atrás a la ruta de las MAP-quinasas y fijaros, hemos dicho que se produce primero una dimerización del receptor, una cadena de fosforilación a través de RAS y señalización de estos factores MEK principalmente y ERK que luego señalizan hacia el núcleo facilitando la expresión de genes implicados en resistencia, implicados en angiogénesis, metástasis, etc.
Aquí utilizamos, en este ensayo, colonocitos normales inmortalizados y los comparamos con dos líneas celulares que tienen mutación en el gen KRAS. Queríamos ver si de alguna manera la vitamina C estaba afectando a la expresión de algunos de estos factores de la ruta o a la fosforilación. Y fijaros qué interesante. Aquí, en los colonocitos normales, vemos que es difícilmente podemos ver fosforilación del factor ERK, que señaliza directamente hacia el núcleo. Pero fijaros qué cantidad de fosforilación encontramos en las dos líneas celulares. La ruta está muy activa. Pero fijaros en presencia de vitamina C, cómo baja la fosforilación. Es tremendo. La fosforilación está bajando independientemente de la expresión del factor. Lo que está modificando la vitamina C no es la expresión del factor, es su fosforilación. En el factor MEK observamos lo mismo. Fijaros, no varía la fosforilación en los colonocitos normales, pero sin embargo está modificando tremendamente la fosforilación de MEK. Es decir, de alguna manera la vitamina C está interactuando con las vías de las MAP quinasas, interrumpiendo la cadena de fosforilaciones que va hacia el núcleo. ¿Cómo? Esto se me ocurrió decir, bueno, vamos a ver, el policía aquí, quien regula el tráfico de fosforilaciones es RAS. ¿Puede estar actuando la vitamina C de alguna manera sobre RAS? Hicimos aquí estas inmunofluorescencias colocalizando el gen KRAS, la proteína RAS, perdón, con la citoqueratina 1. Son los dos a nivel de membrana, forman este color naranja, color verde y color rojo, que forma el color naranja cuando están mezclados. Fijaos que en los tratamientos con vitamina C se está viendo que la citoqueratina 1 está totalmente deslocalizada de la membrana. Encontramos citoqueratina 1 ya no solamente en la membrana celular, sino también en el citoplasma celular y colocalizando con KRAS. Es decir, ¿qué dijimos antes? Si KRAS no está unido a la membrana de la célula, no señaliza. KRAS está siendo deslocalizado y estamos interrumpiendo la cadena de fosforilaciones hacia el núcleo de la célula. Esto es un dato muy importante, me parece que es algo espectacular. Y hicimos un modelo murino a través de líneas celulares humanas con mutación en KRAS. Cogimos una serie de ratones, los tratamos con un vehículo, con un tampón salino, y otra serie de ratones los tratamos con vitamina C. Y en un ensayo de 15 días podéis ver aquí la diferencia de tamaños de los tumores no tratados respecto a los tratados, y fijaros en la diferencia de crecimiento del tumor. Fijaros que aquí no se trata de ver la reducción del tumor, sino del crecimiento, porque son experimentos a muy corto plazo. Son debidos a las obligaciones que tenemos con los comités éticos. Pero fijaros que la diferencia de tamaño es de un 50% en 15 días. Deciros que también hay ratones, esto no lo he mostrado en esta gráfica, que fueron tratados con anti-EGFR, y efectivamente este tipo de tumores eran totalmente resistentes a terapias anti-EGFR. Totalmente, por mutación en KRAS en el codón 12. Este resultado nos resultó muy prometedor, pero aún así quisimos seguir investigando, ¿no?, en la vitamina C, en sus mecanismos moleculares. Pero propusimos este mecanismo, un primer mecanismo molecular. En una célula normal tumoral, la vía, digamos, EGFR está totalmente activada, hay cadenas de fosforilaciones que fosforilan factores como la piruvato quinasa M2, señalizan hacia el núcleo y en el núcleo se expresa, por ejemplo, el receptor de la glucosa, PKM2 también, o sea, factores que están implicados en la progresión del tumor. Pero cuando tenemos la vitamina C y está entrando, KRAS se deslocaliza, se interrumpe toda esta vía y estamos viendo que hay menor expresión de GLUT1, menor expresión de PKM2, menor expresión de todo este tipo de factores. O sea, estamos realmente interactuando, modulando el metabolismo aberrante de la célula tumoral. Pero continuamos, porque otro de los factores que conviertan a los tumores muy refractarios a la quimioterapia es la hipoxia. Los tumores altamente hipóxicos son tumores muy resistentes a las terapias y nosotros queríamos saber si la vitamina C en ese tipo de tumores hipóxicos también podía tener algún efecto. En 2021 publicamos en la revista Theranostics, ahora recientemente, en colaboración con la UCAM, este artículo donde vemos que la vitamina C está actuando a nivel de mitocondria de la célula tumoral, activando la enzima piruvato deshidrogenasa. Queríamos saber cómo lo hace. Esto es muy interesante. Fijaros aquí, este es un ensayo donde estamos viendo la muerte celular que está produciendo la vitamina C en las células, cuando son tratadas estas líneas tumorales,
Y como podéis ver aquí, el incremento de la apoptosis es tremenda, el incremento de la muerte celular es tremenda, pero cuando utilizamos... ¿Perdón? El puntero no se ve en la pantalla. Ya, sí, es que no sé cómo... A ver, aquí a lo mejor ahora podéis ver que los colonicitos normales, las células normales inmortalizadas, la vitamina C no está haciendo efecto, no está produciendo prácticamente muerte celular. Quizás una muerte entre 5%, quizás muy poquito. Sin embargo, como podéis ver aquí, en las líneas tumorales, con Carras mutado, la muerte celular es enorme. ¿Por qué? O sea, la vitamina C está actuando de manera específica, porque en la diferencia metabólica es realmente el factor, no la mutación. Porque cuando probamos vitamina C en otras líneas celulares con mutaciones distintas, también actúa. Lo cual nos está diciendo que la actuación de la vitamina C no es dependiente de mutación, es dependiente de cambio metabólico. Fijaros, este es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es, digamos, una de las rutas fundamentales en la obtención de energía mitocondrial. El ciclo de Krebs, bueno, Krebs de hecho fue uno de los investigadores muy amigos de Otto Warburg y trabajaron juntos unos años incluso. Nos fijamos en uno de los primeros pasos del ciclo de Krebs, en esta enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, que es la enzima que transforma el piruvato en acetilcoenzima A y ya luego el acetilcoenzima A entra dentro del ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para producir el dinucleótido nicotinamida adenina y además moléculas de ATP. Ese dinucleótido luego es pasado a la cadena, perdón, los electrones son traspasados a la cadena transportadora y ahí se genera a través de la ATPasa la energía celular. Pues bien, resulta que en los tumores la piruvato deshidrogenasa está muy inhibida, funciona muy mal. Es decir, no se está transformando suficiente piruvato en acetilcoenzima A, se está alterando el ciclo de Krebs. Fijaros en esta inmunistoquímica que veis aquí. Aquí tenéis tumores wild type, Carras wild type, y tumores que tienen mutado Carras. Fijaros, la piruvato deshidrogenasa quinasa, este factor que veis aquí, y que inhibe la acción de la piruvato deshidrogenasa, está muy expresado en los tumores que tienen mutación en Carras. ¿Podría ser que la vitamina C estuviera inhibiendo al inhibidor de la piruvato deshidrogenasa y estuviera de esa manera activando el ciclo de Krebs? Pues como veis aquí en estos ensayos, la piruvato deshidrogenasa quinasa 1, lo veis aquí, se ve una inhibición clara. Es decir, estamos inhibiendo el factor, pero por debajo estáis viendo que estamos inhibiendo la fosforilación también de la piruvato deshidrogenasa. Es decir, la vitamina C está inhibiendo al inhibidor, está actuando sobre el ciclo de Krebs, activando ese enzima que está reprimido en el cáncer colorectal. Además, lo hemos probado en estos dos modelos celulares, SUD480, DLD1, que tienen mutaciones de Carras distintas. Mutaciones de Carras distintas, pero cuya única diferencia es un ligero cambio metabólico. Una es más agresiva que otra. Esta es más agresiva que la de abajo, aunque las dos son tremendamente agresivas. Fijaros, aquí resumiendo, lo que estamos viendo es que la vitamina C está activando muchísimo la actividad de la piruvato deshidrogenasa, ¿lo veis? En ambas líneas celulares, mucho, y además se está aumentando la cantidad de acetilcoenzima A mitocondrial, con lo cual estamos confirmando el hecho. Y también se está actuando de manera intramitocondrial sobre el ciclo de Krebs, activando un enzima que normalmente está inhibido no por mutación, sino por inhibidores, por fosforilación en los tumores colorectales resistentes a la quimioterapia. Es decir, ¿qué está haciendo la vitamina C? La vitamina C parece como si estuviera redirigiendo el metabolismo del tumor hacia un metabolismo más parecido al de la célula normal. Eso es lo que nosotros estamos empezando a comprender. Es un regulador del metabolismo de la glucosa. La glucosa y la vitamina C se parecen enormemente, pero sin embargo están realizando funciones antagónicas. Es sorprendente, es como un regulador natural del metabolismo de la glucosa. Ahora, aquí viene, digamos, la prueba de fuego, ¿no? Porque una cosa es hablar de líneas celulares, incluso de tumores provenientes de líneas celulares, y otra cosa es hablar ya de tumores de pacientes trasplantados en modelos murinos. ¿Por qué? Pues un tumor de paciente es muy heterogéneo, tiene estroma, hay muchos factores ahí que pueden estar actuando pueden estar interfiriendo con el beneficio del fármaco o de la molécula, porque esto no es un fármaco.
Pues fijaros, diseñamos un ensayo, ahora muy recientemente, que aquí tuvimos el apoyo ya de la Universidad Católica de Murcia. Cogimos tumores de 2 pacientes de la Fundación Jiménez Díaz con 2 mutaciones distintas, muy agresivas, en el códon 12 y en el códon 13 de Carras, muy agresivas, muy resistentes a la terapia. 15 ratones fueron tratados con vitamina C y 15 con salino en cada uno de los 2 modelos. Es decir, tenemos 60 ratones en total implantados. Los tratamos con 4 gramos kilo de vitamina C durante 15 días y queríamos ver si éramos capaces, sin tumor ya trasplantado, podemos ver diferencias o no cuando estos ratones, estos tumores habían probado ser muy refractarios. Y como podéis ver aquí, la diferencia es de un 47% en 15 días, casi un 50%. Estamos hablando de tumores de pacientes que han sido tratados con toda la batería anti-EGFR que conocemos. Pero fijaros, en la mutación más agresiva, que es esta, G12D, alcanzamos una diferencia de tamaño, de crecimiento de un 51% del volumen. En que dices, 51%, tumores totalmente resistentes. Bueno, este resultado la verdad es que nos ha emocionado. Yo he hablado también en Madrid sobre, bueno, el comité de oncología ahí me dijo que si esto era reproducible, 60 ratones, pues ¿qué os voy a decir? Es totalmente reproducible, 2 modelos distintos, además. Es muy prometedor, ¿no? lo que estamos viendo, porque hasta ahora, para este tipo de pacientes, no tenemos opciones terapéuticas prácticamente, muy pocas. Podemos mejorar la vida del paciente, la calidad de vida, la supervivencia, modificando el metabolismo en los tumores que son resistentes a la terapia. Esta es la hipótesis en la que tenemos que trabajar. Yo opino que sí, pero tenemos que seguir trabajando en ello. En 2019, la revista Medicine Cancer Biology, a través de una charla que estuve dando en Frankfurt, pues nos invitó a revisar un poco la vitamina C como un posible factor de uso clínico en el manejo de los tumores resistentes a terapia. Nos republicaron este trabajo y actualmente pues, nos han invitado también a charlar sobre el efecto de la vitamina C en tumores quimioresistentes en el congreso que va a dar la Asociación Europea de Oncología Médica en San Petersburgo en julio de este año. Sorprendente, ¿no? Porque es un congreso donde, digamos, estamos aportando una visión distinta, ¿no? Respecto al resto de ponentes. Lo que nosotros queremos decir es, necesitamos un nuevo enfoque. Si modificamos el metabolismo, podemos tener opciones terapéuticas. ¿Qué concluimos de momento de estos trabajos? Concluimos que la vitamina C posee un efecto activo tumoral. Esto está demostrado, incluso en tumores de pacientes. Parece ser que la modulación metabólica es la diana principal de la vitamina C. No una mutación en concreto, no una proteína concreta, es el metabolismo diferencial. La vitamina C es capaz de activar enzimas inhibidas en el ciclo de Krebs, como lo hemos demostrado. Y dado que la hipoxia es un factor tremendamente correlacionado con la quimioresistencia, podemos concluir también que la vitamina C es un agente muy prometedor en el tratamiento de aquellos tumores especialmente hipóxicos, como son la mutación en Carras G12V, ¿no? Con la mutación en el códon 12. Yo creo que este tipo de investigaciones es prometedora, necesitan ayudas, es difícil conseguir ayudas para este tipo de trabajos, por eso estoy tan agradecido a la UCAM por haberse comprometido, porque hay una frase que me encanta de uno de mis ídolos científicos, que es Robert Oppenheimer, que decía que mientras el ser humano pueda pensar lo que dice y decir lo que quiera, la libertad no estará en riesgo y la ciencia no retrocederá. Creo que es necesario que se abran puertas, que no haya tanto rechazo al estudio de una molécula natural, que se apoye esta investigación, bien sea por compañías farmacéuticas, bien sea por sectores privados, pero hay pruebas concluyentes de que podemos realmente mejorar la esperanza de vida del paciente y creo que esto por sí solo merece la pena. Y bueno, quería os enseño aquí un poquito el equipo investigador, Jesús García Joncillas, Laura, Natalia, aquí estoy yo, Ayora, que es un poco la que está realizando todo el trabajo en su tesis doctoral, muchísimo trabajo está haciendo, muy bien, además, y concluyo con estas 2 frases, ya veis, que tu alimento sea tu medicina,
tu medicina sea tu alimento. Esto lo decía Hipócrates. Pero ya antes, incluso en la Ayurveda, cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria, ¿no? Parece ser que a veces, yendo hacia textos antiguos, podemos encontrar ideas para terapias futuras. Y bueno, pues muchas gracias a todos por la atención y por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Óscar. Felicitarte por la charla, porque yo creo que esa capacidad de hacer fácil lo difícil, porque hablar de estas rutas metabólicas tan complejas, pues es verdad que para los que no son expertos en la materia a veces se puede hacer un poco ardua, pero es verdad que yo creo que lo has plasmado de tal manera que yo creo que se ha entendido perfectamente y clavando las cuestiones muchas gracias, porque bueno, era un poco el objetivo. No, genial, genial. Bueno, y ahora ya pasamos la palabra al doctor Banaclocha y cuando quiera. Muchas gracias a todos. Primero que nada, a la Universidad Católica de Murcia por haberme invitado y además por colaborar en mi proyecto en medicina de precisión, medicina molecular, en la medicina del cáncer. En segundo lugar, gracias a su presidente y a su equipo, donde aquí tenemos presentes a varios vicerrectores, Estrella, y al profesor Martín Zalmagro, que también está aquí presente, y al ponente, que ha estado brillantísimo. Creo que he de destacar, después de la presentación que nos ha hecho el ponente, lo difícil que es hacer fácil la ciencia y su complejidad experimental y translacional, ¿no? Realmente, si he de destacar una virtud de nuestro ponente, ha sido su capacidad de moverse de izquierda a derecha, de arriba a abajo, dentro de su campo, ¿eh? Realmente eso es llamativo y eso demuestra su gran dominio y su gran pasión. Muchas gracias. Pero creo que sin eso ningún investigador en nuestro planeta ha conseguido convencer. Por tanto, convencer de lo que se ve y de lo que se piensa, efectivamente es una virtud y es algo muy importante en la ciencia, porque la mayor parte de los que te escuchan no dominan tu campo y, sin embargo, están interesados. Por tanto, es enormemente de agradecer el hacer sencillo y comprensible a todos pues, tu ciencia, ¿no? Y en este caso, ya como investigador del cáncer, que llevo trabajando más de 35 años en España y fuera de España, pues he de reconocer que este es un campo que todavía necesita darle muchas vueltas. Como podéis imaginaros todos, lo que más avanza es por donde se encuentra un retorno. Si ha habido oportunidad de generar un retorno en la quimioterapia y en la inmunoterapia ahora, pues se ha acelerado mucho la inversión y el desarrollo. Y si aquí, a partir de ahora, pues nuestro ponente consigue convencer a quienes tienen la capacidad de acelerar sus resultados y su traslación clínica, a lo mejor nos estás haciendo un favor a todos los ciudadanos en un futuro. Sí que es cierto, y volviendo al tema que nos ocupa, que el cáncer, pues efectivamente hemos llegado al siglo XXI sin haberlo vencido. Todas las instituciones más potentes de nuestro planeta han dicho que antes del año 2000 curaríamos el cáncer. Luego que antes del año 2020 hemos llegado al 21 y estamos con las mayores tasas de mortalidad todavía en los cánceres más letales que padecemos, que siguen siendo el de pulmón, el colorectal, el cáncer de mama, el cáncer de próstata. Los melanomas tampoco se curan en general cuando son avanzados. En fin, estamos un poco como siempre, ¿no? ¿Y por qué estamos como siempre? Porque a pesar de todo lo que se ha investigado en los últimos 40 años, fijaros que los anticuerpos monoclonales, que han sido fundamentales para entender nuestra estructura molecular en estado normal y de enfermedad, pues son del año 76. Y las máquinas de PCR y todo el mundo de la ciencia del ADN recombinante, pues vino a continuación. Estamos hablando de mediados de los 80, pero en realidad todo esto ha sido el preludio
de una revolución que se ha producido, que se está produciendo en nuestra medicina contemporánea, y es precisamente la revolución que culmina en lo que denominamos la medicina de precisión. Unos términos muy sencillos, medicina lo de siempre. ¿Por qué de precisión? En realidad la medicina de precisión intenta identificar tu enfermedad, para tratar tu enfermedad y no la clase de enfermedad que padeces. Cuando te tratan de tu gripe, te tratan de una forma estándar. Todos se toman los antipiréticos, los antiinflamatorios, incluso algunas veces los antibióticos. ¿Y por qué son medicamentos de uso general? Porque nos tratamos de la enfermedad que tenemos, no de nuestra enfermedad. No es necesario. Pero cuando llegamos a enfermedades más complejas como esta, como el cáncer, es necesario conocer cuál es tu cáncer. Porque si te tratan de la clase de cáncer que tienes, es muy probable que no tengas los perfiles moleculares y genéticos a los que se ha hecho alusión. Y por tanto, el tratamiento que recibes es completamente inútil. Y la oportunidad que tenías de haber recibido uno más adecuado se ha perdido, mientras el cáncer ha seguido progresando. Por tanto, te vas a morir antes incluso. ¿Y dónde está el fallo? El fallo está en no haberte identificado tu cáncer, tus características. Es muy peligroso, pero muy serio. Si alguno conocéis que tenga un cáncer, decirle que busque como sea que le traten de su cáncer, porque claro, al final esa es tu oportunidad de supervivencia. Y eso es lo que ha llevado a la medicina de precisión, a intentar individualizar la enfermedad que tienes para tratártela a ti de tu exacta característica morbosa que tienes, ¿no? Pero la medicina de precisión es algo que ha evolucionado desde una medicina tradicional hasta la actual. Y en este momento podríamos decir que estamos en el 5% del desarrollo de la medicina de precisión. Hace falta mucho por hacer. Por ejemplo, la medicina de precisión no se enseña apenas a los estudiantes de medicina, con lo cual los médicos empiezan a tener conciencia de la medicina de precisión cuando hacen la residencia en algunas especialidades. Y a continuación la empiezan a practicar con la ayuda y el soporte de las propias empresas farmacéuticas que te dan las terapias dirigidas y a veces los test de acompañamiento terapéutico, que son test diagnósticos para identificar la enfermedad que padeces, ¿no? Pero todo esto, como digo, pues es algo que está empezando. Y creo que hay que ponerlo en el contexto y voy a intentarlo hacer de una manera sintética y rápida. Bueno, como veis en esta imagen, de alguna manera ilustramos que la medicina de precisión es una medicina holística, es una medicina que aúna muchas aproximaciones para conocer nuestro estado de salud y de enfermedad, aproximaciones de imagen no invasiva, aproximaciones de examen médico, clínico, aproximaciones moleculares y genéticas, a veces no invasivas y a veces invasivas, porque se necesitan de biopsias y no simplemente de fluidos fáciles de tomar de nuestro cuerpo. Al final se crean plataformas multimodales que de alguna manera aunan el conocimiento clínico con el conocimiento molecular, con el conocimiento genómico y con el conocimiento psicosocial de nuestro entorno y de nuestra forma de vivir. Pero estas formas de entender la enfermedad son muy recientes porque en la forma en la que enfermamos pues ha determinado también de alguna manera la forma en la que entendemos la enfermedad. Al principio los médicos de hace dos milenios comprendían la enfermedad por su origen anatómico y a continuación por sus razones de origen, por sus causas. Esas causas empezaron a ver en el siglo XVIII-XIX, no antes. Antes se imaginaban. Y las alteraciones morfológicas macro y microscópicas sirvieron a finales del siglo XVIII y principios del XIX para clasificar por vez primera nuestras enfermedades en los libros de medicina. Antes eran demasiado rudimentarias.
A continuación, se empezaron a clasificar de una manera mucho más taxativa por la sintomatología y los signos clínicos de enfermedad. Era todo el momento de la fisiopatología clínica que durante la primera mitad del siglo XX se desarrolló y se sistematizó enormemente. Pero luego llegamos a la segunda parte del siglo XX, en la que las alteraciones moleculares, genéticas y genómicas nos han permitido conocer mucho mejor la diversidad de enfermedades que padecemos y la diversidad de condiciones en las que las padecemos. De tal manera que tenemos que aunar a partir de ese momento el paciente con su enfermedad. Y el propio Sir William Osler, que es uno de los padres de la medicina contemporánea, cofundador en Baltimore de la Johns Hopkins University, de su facultad de medicina, pues él ya decía, como dice su frase, que si no fuera por la variabilidad que hay entre los individuos, la medicina podría ser una ciencia, no un arte. Pero claro, como en cada uno la enfermedad se presenta de una forma diferente, pues al final el médico del siglo XIX tenía que imaginar qué enfermedad padecías. Por tanto, era un arte. Pero él ya con eso estaba diciendo mucho, y es que todos no padecemos la misma enfermedad. Y por eso decía a continuación que el médico trata la enfermedad y el buen médico es el que trata al paciente, porque ya se ha dado cuenta de su diferencia en su enfermedad. Y eso es muy importante porque es el preludio de la medicina ya de precisión. Pero una medicina que solo se ha podido configurar gracias a la existencia de médicos bisagra entre la ciencia básica de la medicina, como la ha desarrollado nuestro ponente, y las ciencias clínicas, que sistematizan pues, los problemas de la enfermedad y de su tratamiento. Esos médicos científicos son muy escasos. En general, en el mundo de la biomedicina y de la investigación biomédica tenemos una inmensa mayoría de biólogos ilustrados y una pequeña minoría de médicos comprometidos con la investigación médica. La mayoría de los médicos, afortunadamente, se dedican a cuidar a sus pacientes y a intentar curarlos. Pero sí que es cierto que ellos dependen de quienes pueden trasladar el conocimiento molecular y genético a la medicina de rutina. Y eso ha sido la clave para poder hacer esta práctica, practicar lo que se llama la medicina translacional. Una medicina que nuestro ponente ha pedido en este momento en su investigación, porque él representa el señor de la izquierda con el matraz, porque le está intentando convencer al que ve todos los días los pacientes de que lo que él ha descubierto es la oportunidad de mejora en la calidad asistencial. Y esa oportunidad de mejora es muy compleja de desarrollar, porque ellos dos no lo pueden hacer. Necesitan de un entorno regulatorio, de un entorno ético, de un entorno de inversión y de una serie de objetivos concretos para desarrollar la solución que se ha visualizado, ¿no? Así hemos llegado a una medicina de precisión que se fundamenta en la lectura del ADN, del RNA y de las proteínas y la secuenciación masiva, pues en las biopsias de nuestros tumores. Se fundamenta en la práctica de esa medicina translacional, incluidas las determinaciones farmacogenómicas, la creación de terapias dirigidas para los dianas moleculares que se descubren y la de los fármacos ya pues, personalizados, ¿no? Pero todo eso tampoco termina ahí, porque necesitamos análisis e interpretación múltiple. Necesitamos movilizaciones matemáticas mediante algoritmos en cuyas fórmulas matemáticas aquellos parámetros más predictivos de lo que estamos buscando. Pero claro, los matematizamos y gracias a eso aparece la inteligencia artificial, algo que en parte va a suplantar al médico, igual que los cajeros automáticos suplantaron a los empleados de banco que te daban el dinero en caja. Ya no vaya a caja a que le den el dinero, no, vaya al cajero. Pues aquí va a ocurrir un poco lo mismo. Va a haber muchas enfermedades que tras un examen casi semiautomático del paciente, pues van a pasar a la inteligencia artificial porque va a ser mucho más objetiva y se va a basar también en bases de datos que llamamos Big Data,
en este momento se están acelerando en su composición a nivel mundial mediante la integración de datos clínicos, genómicos, epidemiológicos, etcétera, ¿no? Todo esto es una revolución genómico de nuestro cuerpo, porque antes no lo sabíamos, pero detrás de nuestras células y de nuestros tejidos están las moléculas que las regulan. Y esas moléculas, como no conocíamos ni que existían ni su significado, no podíamos ponerlas en el contexto de nuestra salud y nuestra enfermedad. Pero ahora ya sabemos hacerlo, o estamos empezando a saberlo hacer. Y todo eso es lo que hace que nos fijemos ahora en el individuo propenso a enfermar. Eso nos permite incluso hacer salud pública de precisión. Los programas sanitarios mundiales están fijándose cada vez más en datos moleculares y genómicos poblacionales, porque a través de ellos descubrimos la susceptibilidad en tu pueblo a tener más padecimientos de unas enfermedades raras que no están en el pueblo de al lado. Y por tanto eso determina pues unas políticas sanitarias que poco a poco se tienen que establecer. El propio Bill Gates es uno de los promotores de la salud pública de precisión en sus fondos de investigación que concede, ¿no? De tal manera que al final tenemos una población, como aparece en la imagen de la izquierda, heterogénea, como decía William Sosler, y la intentamos clasificar. Intentamos clasificarla en subgrupos que van a necesitar tratamientos diferentes. Unos necesitarán el tratamiento A, otros el B, otros el C y otros el D. Pero si a todos les damos el tratamiento A, la efectividad será inferior al 20%, que es lo que está ocurriendo en la mayor parte de las enfermedades que nos tratamos, ¿no? Y por tanto hemos de entender cuál es nuestro esquema de enfermar. Nuestro esquema de enfermar engloba todo esto. Por un lado tenemos el paciente con su trasfondo genético que ha heredado y epigenómico y su fisiología, la que le ha concedido esa genética, ¿no? Pero alrededor de eso está su ambiente. No es lo mismo respirar aquí en este valle murciano que estar en el centro de Nueva York, desgraciadamente, o estar en el metro metido con un aire viciado. Al final, el pulmón que respira el aire del metro viciado, pues es un pulmón que está trasladando señales de tóxicos a nuestras células pulmonares que a su vez están llenándonos la sangre de factores proinflamatorios que generan ese estrés oxidativo contra el que lucha en parte nuestro oponente. Eso es como es. Pero, por tanto, el ambiente es muy importante, pero luego lo que comemos también, porque al final, como decía Homos Oye antes de venir a la sesión, pues los primates que están todo el día comiendo fruta de los árboles, pues hombre, algo mejor tendrán la salud que los que estamos tomando pues carne macerada y hamburguesas, ¿no? Entonces, evidentemente, la comida tiene importancia. El estilo de vida y nuestros hábitos también. No es lo mismo dormir 8 horas o 7 horas que dormir 3 o 4 y no siempre iguales porque te dedicas a jugar con el ordenador de noche desde los 20 años. O bien tener que tomar medicamentos que, desgraciadamente, son fármacos que tienen unos efectos previstos y otros efectos imprevistos, fuera de la diana a la que afectan. Por tanto, todo eso te afecta a tu vida. Pero claro, cuando enfermas, si tienes una enfermedad infecciosa, inflamatoria, degenerativa o cancerosa, al final tu cuerpo también reacciona a la enfermedad. Y en la forma en la que tú reaccionas está influida también por todo lo que veis en la parte superior de la diapositiva. Por tanto, enfermar está determinado por todo ese contexto que os he descrito, pero luego responder a la enfermedad también está determinado y todos no reaccionamos de la misma manera. Por eso, cuando tenemos la gripe, todos no tenemos una fiebre muy alta y cuando tenemos la enfermedad COVID, pues unos no nos enteramos y otros vamos enseguida a la UCI. Por tanto, la forma de responder es tan importante como la forma de enfermar. Y al final tampoco es lo mismo la forma de responder en estado de salud que teniendo ya una serie de comorbilidades con las que estás viviendo y estás tratándote. Al final, como veis, hay muchos círculos en torno a esto. Y claro, si todo esto no lo tienes en cuenta, pues en realidad te quedas en la medicina tradicional y te tratan de la clase de enfermedad que tienes. Sensibles a todo este cambio, sensibles a este conocimiento que ya es una realidad en nuestra comprensión científica de la enfermedad,
Fue el propio Obama, el primer presidente de una nación, quien en 2015 hizo una declaración institucional en el Congreso americano para instituir un programa en medicina de precisión. Un programa dotado humildemente con una pequeña cantidad, pero que servía para iniciar una era en la medicina de precisión, una era industrial, porque ese dinero ha servido para crear el modelo de Big Data Analytics, que significa que vas a crear bases de datos informatizadas que permiten aunar información clínica, epidemiológica y molecular para poder guiar mejor las actuaciones sanitarias y las terapéuticas que se administren a continuación. Ahora hay muchas empresas en todo el planeta que están haciendo lo mismo que este programa en el 2015 y dentro de poco tiempo tendremos acceso a ese tipo de bases de datos, aunque no sabemos el peaje que nos tocará pagar a muchos países que vamos con retraso en todo esto, para poder tener acceso a esto. De cualquier manera, es muy importante conocer cuáles son los motores de esta medicina translacional y de precisión. Hay agentes, hay actores que se están dedicando, como digo, a crear bases informatizadas de nuestras enfermedades y de nuestra salud. Pero luego también hay numerosos ensayos de laboratorio multianalíticos, genéticos, y de expresión de proteínas que ya están sirviendo para caracterizar a los pacientes. Y también estamos incorporando, como aparece en la parte inferior izquierda, ya inteligencia artificial para poder interpretar todo esto. Todo esto en la parte izquierda se dedica a caracterizar mejor la enfermedad del paciente y en la parte derecha se dedica más a poder manejarla mediante terapias dirigidas contra algunas de las moléculas identificadas como reguladoras de la enfermedad, o también para crear plataformas de imagen multimodal que te permitan monitorizar la enfermedad y su respuesta a la terapéutica. Y finalmente hemos entrado también en una nueva era industrial, y es la de la monitorización del cuerpo humano en estado de salud y de enfermedad, a través de sistemas portables, inmunosensores, electroquímicos o electromagnéticos que de alguna manera en tiempo real están pasando información a la base de datos del médico que te atiende para conocer cómo estás evolucionando en ciertos marcadores o en ciertos estados de tu vida que tienen importancia en la forma de manejar la enfermedad. Y ahora, pues para terminar, voy a hablar, pues muy poquito, pero voy a hablar de un ejemplo, y es el cáncer de mama. El cáncer de mama también es una enfermedad con sobreexpresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico y para él existen terapias dirigidas contra ese receptor. Desgraciadamente también existen las mutaciones KRAS, pero la enfermedad del cáncer de mama es muy llamativa. Primero, porque es una enfermedad que aunque se detecta precozmente en general en el tiempo que vivimos, cuando se ha detectado, ya muchas mujeres la tienen diseminada, la enfermedad, por todo el cuerpo. Porque las células del cáncer de mama están en un órgano, la mama, el pecho, que está muy vascularizado. Y las células tumorales, a poco que sean invasivas, enseguida encuentran pues, un carril por el que entrar en la autopista de nuestra sangre o de nuestra linfa. Como consecuencia, pueden metastatizar muy rápidamente. Y eso no quiere decir que una mujer con cáncer de mama se vaya a morir de sus metástasis. Hay muchas mujeres que, aunque puedan tener una enfermedad diseminada, nunca tienen metástasis, nunca tienen metástasis sintomáticas y nunca se mueren de ellas. Y a lo mejor se mueren de cualquier otra cosa a los 80 años o los 90, pero no de su cáncer que padecieron a los 40. Jean-Claude Recamier fue el primer médico que en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, identificó el concepto de metástasis. La metástasis es la lesión secundaria de un cáncer. Es la que aparece en otros territorios de nuestro cuerpo cuando el cáncer se disemina. La metástasis es, de alguna manera, un hijo de la enfermedad cancerosa. Pero desgraciadamente la enfermedad cancerosa puede tener muchos hijos por todo el cuerpo humano y esas metástasis, la palabra metástasis significa crecimiento más allá del lugar de donde naces, pues es un concepto del cual en este momento nos morimos y para el cual no tenemos ni diagnóstico precoz ni tratamiento adecuado.
y por eso la mayor parte de los pacientes con cáncer se mueren de metástasis, pero no todos. Hay aproximadamente un 20% que no se mueren de metástasis, o bien porque nunca las generan, o bien porque no le crecen las metástasis. Y por tanto, también tenemos ahí mucho que investigar. En todo caso, para que conozcáis un poco la historia, el médico de la izquierda fue el primero que vio las células cancerosas en la sangre de un paciente en la autopsia, pero ya las vio que el cáncer se diseminaba por la sangre. El médico que aparece en el medio, Rudolf Virchow, es el padre de la patología contemporánea. Es el primero que habló de la patología celular y él mismo fue el primero que descubrió que los cánceres normalmente crecen en lugares de inflamación crónica y de infecciones, lo cual indica mucho porque el cáncer y la inflamación van interrelacionados, como nos han contado ya también ahora, porque en el fondo parte de los efectos de la vitamina C pueden ser también debidos a efectos neutralizadores y reguladores de un sistema inmunoinflamatorio. Y en la parte derecha veis al médico que descubrió que cuando uno tiene un cáncer, en realidad el cáncer cuando se disemina no sigue un patrón aleatorio, sino que las células cancerosas crecen donde encuentran un terreno adecuado. ¿Y cuáles son los terrenos adecuados para sufrir metástasis? Es algo muy personal y que tenemos que descubrir. Y ahí nació la teoría del suelo y la semilla para describir las semillas cancerosas que se diseminan hasta encontrar un suelo adecuado, que es el órgano que sufre la metástasis, ¿no? Actualmente, las pacientes con cáncer de mama pues se mueren sobre todo de metástasis cuando se mueren, pero aún se mueren muchas, porque desgraciadamente 1 de cada 3 mujeres en estadio 2 o 3 de cáncer de mama va a tener metástasis clínicamente visibles, y eso es demasiado. Y existen ya tratamientos que van dirigidos contra la enfermedad metastásica, pero el resultado curativo es inferior al 15%, desgraciadamente. Y, por tanto, estamos ante un reto muy importante, y es caracterizar en el siglo XXI la enfermedad metastásica del cáncer de mama, un problema de la medicina de precisión. Y para esto, pues tenemos que entender de nuevo cómo se genera un cáncer, porque el cáncer no se genera solo, va asociado a lo que llamamos el microambiente tumoral, que nos han descrito perfectamente en la sesión anterior, y ese cáncer aparece representado en la imagen de la fotografía que veis. ¿Veis? Las células que aparecen en marrón son las células del estroma tumoral, son células normales dentro del tumor, son su microambiente. Y ese microambiente no es ajeno al tumor, tiene tanta importancia como el tumor. Y si tratamos el tumor pero no tratamos su microambiente, es muy posible que fallemos. Y si tratamos el microambiente pero no el tumor, también. Por tanto, tenemos que tratarlo a la vez. Y eso nos obliga pues, a buscar algunos mecanismos o algunas soluciones farmacéuticas que de alguna manera aúnen ambos targets, ¿no? ¿Cómo se produce el proceso de metástasis del cáncer? El proceso de metástasis, como decía, es algo muy precoz. Arranca de un tumor inicialmente pequeño que tiene células capaces de migrar, de reptar. Y esas células reptiles migratorias a veces se encuentran con estructuras vasculares y cuando las atraviesan entran en sangre y a partir de ahí se diseminan y la mayor parte se mueren, no pasa nada, pero algunas no se mueren y cuando no se mueren, al final pueden llegar a dar metástasis, se encuentran en el terreno apropiado donde puedan sobrevivir, lo cual no es fácil. Aquí veis en la parte izquierda la invasión de un cáncer, en la parte media cómo entran a través de la pared vascular, en la parte derecha cómo se aglutinan en forma de grumos dentro de la circulación y cómo las podemos identificar mediante marcadores moleculares en los capilares de algunos órganos donde se quedan pegadas y atrapadas y no se mueren. Cuando no se mueren, entonces generan focos inflamatorios, porque claro, a un capilar no le gusta tener ahí células tumorales, entonces empieza a reactivarse y esa activación suscita una respuesta inmunológica e inflamatoria. Pero a veces el tumor se beneficia de esa respuesta inmunológica e inflamatoria y crece más rápido. Al final, todo eso le lleva a regular su transcriptoma. Pero además de eso,
En esa regulación transcripcional intervienen mucho los mecanismos de hipoxia que nos hacían mención y también los mecanismos de mecanotransducción, porque cuando a una célula la empujas, el toque físico le cambia la actividad transcripcional. Cuando una célula engorda, su engorde le cambia la actividad transcripcional. Y cuando a una célula la comprimes, todavía más. Por tanto, la transcripción de los genes está en función de factores de hipoxia, de factores metabólicos, de factores de mecanotransducción y luego de todo el montón de hormonas que producimos en nuestro cuerpo cuando tenemos un paciente con cáncer. Pero lo que hemos descubierto en los últimos 10 años es que el sistema inmune que nos defiende día a día de nuestra cancerización a veces nos falla. Pero a veces nos falla porque lo bloqueamos. Y a veces lo bloqueamos innecesariamente. El bloqueo del sistema inmune es algo reciente. Se han descubierto más de 30 genes que nos bloquean el sistema inmune. Se llaman genes que regulan las proteínas que hacen de puntos de control de nuestro sistema inmune. Y esas proteínas en muchas mujeres con cáncer están sobreexpresadas. De tal manera que hemos descubierto que en las mujeres que sobreexpresan en sus cánceres el receptor del factor de crecimiento epidérmico que no se nos mencionaba, muchas llevan asociado un inmunobloqueo. Y como consecuencia de ese inmunobloqueo, cuando empiezan a metastatizar los cánceres de mama, pues muchas veces llegan a un órgano como el hígado o al pulmón y se encuentran que campan a sus anchas, porque aunque sean órganos realmente potentes desde el punto de vista inmunológico, son anérgicos, están inmunotolerantes, que se dice, y los tumores se hacen inmunoevasivos, y en esa inmunoevasión, pues al final los tumores hacen lo que quieren, con la paciente en este caso. En la imagen superior izquierda, veis ahí unos acúmulos azules que son células tumorales del cáncer de mama en el cerebro de una mujer con cáncer de mama. Alrededor tienen células verdes, que son las células de la glía, son astrocitos. Son las células que de alguna manera nos regulan la fisiología neuronal y de su relación con los vasos sanguíneos en el cerebro, pero cuando aparecen células cancerosas lo que hacen es responder de una manera proliferativa, generar lo que se llama una gliosis reactiva. Pero esa gliosis reactiva le encanta a la célula cancerosa porque le vuelve a proporcionar el soporte de estroma conectivo, de alguna manera, o pseudoconectivo, que necesita para seguir teniendo factores de crecimiento. Y lo que es más importante, las mujeres con cáncer metastásico en el cerebro tienen tumores que crecen, como aparece en la imagen derecha, crecen como si fueran corredores de células epiteliales alrededor de los vasos sanguíneos. Generan vainas perivasculares. ¿Y por qué? Porque en los vasos sanguíneos hay oxígeno. Y entonces crecen muy bien ahí. Y las células que aparecen en rojo entre las verdes son las que están marcadas con Ki67, que es un marcador de proliferación. Y solamente veis células rojas en esa zona, porque alrededor, en el resto del cerebro, si hay células tumorales no proliferan. Y desde luego no debe haberlas porque no hay células naranjas más que alrededor de los vasos sanguíneos. Y en el hígado, pues nos ocurre lo mismo. Llegan las células metastásicas al hígado y se encuentran con un órgano que le aporta de nuevo un microambiente. Microambiente que puede ser prometastásico o antimetastásico. Y eso es algo que hemos descubierto y que estamos intentando llevar a la clínica también. Porque sabemos que las mujeres con un hígado prometastásico sufren con mucha más probabilidad sufrir metástasis. Pero luego hay veces que las metástasis no se producen en el hígado, sino que se producen en la médula ósea o en el pulmón. Pero el hígado, si es prometastásico, genera factores solubles que pueden ir a otros órganos a estimular la metástasis. Con lo cual, todo eso nos obliga a entender cómo podemos pasar desde un estado asintomático a un estado sintomático en una mujer con cáncer metastásico de mama, ¿no? Y todo esto pues son retos que en este momento nos han obligado a buscar en relación a los tratamientos contra el factor de crecimiento epidérmico, cuáles son los factores prometastásicos que podemos identificar para poder frenar el desarrollo pues, de un tumor metastásico. Y una de las cosas que hemos descubierto es que cuando una mujer sobreexpresa el receptor del factor de crecimiento epidérmico en su cáncer de mama, a la vez está sobreexpresando una serie de genes
que son dependientes del funcionamiento adecuado de ese factor de crecimiento epidérmico. Y esto sobre todo se acentúa en las mujeres cuya biopsia se identificaron como HER2-3+, que son las mujeres a las que se les da un tratamiento contra el factor de crecimiento epidérmico siempre. Pero desgraciadamente no siempre responden a él. Y ahora lo que hemos descubierto, voy a ir directo a la diapositiva, es que cuando clasificas a todas las mujeres con cáncer de mama que tenían sobreexpresión del factor de crecimiento epidérmico en función de genes dependientes de este factor y de genes de los puntos del control del sistema inmune, te das cuenta de que puedes categorizar a esas mujeres en por lo menos 3 o 4 subgrupos. La banda que veis a la izquierda, donde casi todo está azul, son las mujeres cuyo cáncer tiene sobreexpresión del gen de factor de crecimiento epidérmico, que es el gen de más abajo, que aparece en marrón. Pero todos los demás están desactivados. Esas mujeres tienen una buena respuesta inmune, posiblemente antitumoral, porque tienen desactivados los genes que bloquean el sistema inmune. Sin embargo, las mujeres que aparecen justo a la derecha, cuyos cuadraditos aparecen muy marrones, son mujeres que sobreexpresan mucho los genes que bloquean el sistema inmune. Esas mujeres, si no responden al anticuerpo contra el factor de crecimiento epidérmico, es posible que les podamos dar un medicamento que pueda bloquear a los bloqueantes del sistema inmune y pueda reactivar la respuesta inmune antitumoral. Por tanto, saber esto es una obligación, porque puede ayudar a que mujeres que no responden al trastuzumab, que es el anticuerpo contra el factor epidérmico en estas mujeres, pudieran recibir una inmunoterapia que a lo mejor las pudiera permitir vencer el cáncer, ¿no? Bueno, veis, esto solo es un ejemplo, porque luego las mujeres que expresan menos el factor de crecimiento epidérmico y que no reciben el anticuerpo contra este factor, normalmente podrían algunas responder a inmunoterapia, como aparece en la parte izquierda, en las que aparecen con más tonos más marrones, y en las que no tienen nada del factor de crecimiento epidérmico del receptor, aún en esas podemos descubrir algunas que también podrían entrar en estos tratamientos. Voy a irme a la última diapositiva para que veáis lo que se descubre haciendo estas cosas. Se descubre que cuando una mujer tiene un cáncer de mama, no solo hay que tener en cuenta el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es una cosa de obligado cumplimiento ahora en oncología médica, sino también hay que tener en cuenta los genes que dependen de ese factor de crecimiento epidérmico y los genes de los puntos de control del sistema inmune. Porque según cómo tengas ese triángulo, es posible que puedas planificar el tratamiento de una manera mucho más efectiva, ahorrar costes y además hacer sobrevivir a la paciente. Por tanto, como veis, tenemos retos muy importantes que de alguna manera pues, nos llevan a pensar que la medicina de precisión es algo que hay que practicar. Hay que enseñar, desarrollar y practicar. Y sobre todo hay que ser sensibles a nuevas ideas como las que nuestro ponente pues, nos ha ilustrado, que son oportunidades para la traslación clínica de nuevos mecanismos moleculares que sabemos que están regulando la enfermedad de las células en los laboratorios y que necesitamos verificar si eso es de aplicación en nuestras enfermedades porque puede abrirnos oportunidades de mejora asistencial. Muchas gracias y abiertos a preguntas, ¿verdad? Bueno, enhorabuena por la charla. Yo seguiría escuchándote y seguiría escuchándote. Y bueno, pues esto es que nos has hecho una imagen perfecta, yo creo, de lo que sería un ecosistema de investigación del cáncer, en el que tienen que estar implicados tecnólogos, científicos, clínicos, inversores y docentes, analistas de datos. Quiero decir, es que no me sirve uno sin el otro y el otro sin el uno, a pesar de que, como ya se ha dicho antes también, la relación posible, esa relación entre oncólogos y biólogos moleculares quizás no es tan estrecha como debiera y eso debe potenciarse bastante más. Sí.
Bueno, enhorabuena, gracias. Y Yus, si te parece, moderas o haces tú el turno de preguntas. Sí, empezamos por alguna pregunta que han llegado ya sobre el formulario de inscripción. Y creo que esta va para don Fernando. ¿Se tienen estudios también para cáncer de mama con metástasis en huesos? ¿O algo de información sobre otros cánceres tratados con vitamina C en novedosa? Hombre, el cáncer metastásico en hueso de mama, pues es, como es lógico, pues un cáncer muy avanzado, ¿eh? Es un cáncer que tiene oportunidades curativas todavía, pero que desgraciadamente no tiene unas terapias dirigidas que sean muy efectivas de momento, ¿eh? Sin embargo, sí que es cierto que nuestros hallazgos cuestionan muchos de los tratamientos que actualmente se están dando y nos obligan a determinar en mujeres con cáncer metastásico en médula ósea el estado de inmunocompetencia de la paciente y de la respuesta antitumoral. Por tanto, es muy importante. Si a esto le añadimos una caracterización del perfil metabólico, genético y funcional del tumor en ese momento, porque una mujer ya con cáncer de mama metastásico en hueso ya ha recibido muchos tratamientos, ha generado mucha selección de variantes celulares tumorales diferentes. No se puede confiar en la biopsia inicial, porque nada tendrá que ver el cáncer en ese momento con el inicial. Y habría que volver a biopsiarlo en el estado metastásico en el que se encuentra para optimizar un tratamiento idóneo para ese tumor. Claro. Pero se puede hacer algo. Gracias. Siguiente pregunta. ¿La vitamina C en el cáncer funciona solo a megadosis sin quimioterapia? ¿Y cuál sería el protocolo? ¿Por qué es tan difícil conseguir hacer un ensayo clínico? No sabemos si la vitamina C sola podría funcionar en megadosis, porque hay 103 estudios actualmente en marcha. Ninguno de ellos, por lo que yo he leído y prácticamente me he estado mirando todos, plantea un tratamiento único, ¿no? Siempre es en combinación. El tema del tratamiento en megadosis también es, yo observo que muchos médicos me preguntan, la verdad, esto depende también del paciente, o sea, no vale la misma vitamina C para tratar, por ejemplo, una infección bacteriana. Por ejemplo, se sabe que la cándida o una levadura puede ser sensible a la vitamina C. Esa dosis no es la misma con la cual se podría tratar un tumor en combinación con terapias. O sea, estos estudios hay que hacerlos. Están sin hacer. Esto está en pañales, literalmente en pañales. ¿Por qué es tan difícil? Pues falta de financiación. Un estudio clínico es caro, necesitas dinero pues, para los seguros del paciente, necesitas muchos recursos y actualmente pues no hay... yo hablé con el Instituto Linus Pauling de Estados Unidos para proponerle un estudio sistematizado de la vitamina C, porque ellos sí que están haciendo cosas con la vitamina C en Estados Unidos, pero sin embargo no recibí respuesta y por lo que veo siguen haciendo lo que estaba haciendo Linus Pauling en 1976. Creo que ya hay conocimiento molecular suficiente para avanzar, pero el problema es la falta de recursos. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer desde la prevención? ¿Se puede consumir vitamina C? ¿De qué modo? ¿Y en qué dosis para que sea eficaz el efecto preventivo? Y máxima dosis de la vitamina C para cáncer. La vitamina C, desde luego, no es un micronutriente, es un macronutriente. Por ejemplo, el profesor Friedrich Hessler dice que realmente no deberíamos consumir solamente los 100 miligramos diarios de vitamina C que recomienda la FDA. Flexner recomienda 2 gramos diarios. Claro, la FDA choca, pero cada vez hay más científicos y más médicos que están diciendo que nuestros requerimientos nutricionales con la vitamina C deben parecerse más a los primates. O sea, de 2 a 3, 4 gramos diarios debería ser. Obtener principalmente la dieta. Nuestra dieta, bueno, ahora mismo, por ejemplo, con la enfermedad del coronavirus, se han hecho análisis para detectar los niveles de vitamina C plasmáticos. Se ha visto una correlación directa entre la gravedad de la enfermedad
y digamos, la no presencia de vitamina C a nivel plasmático, niveles de 0,016 miligramos de cilitro, o sea, prácticamente inexistente. O sea, es necesario ponerse de acuerdo en este tema, que ahora mismo no hay un consenso. La FDA recomienda 100, cada vez más científicos, más especialistas recomiendan gramos. Dosis máxima de vitamina C, es que es otro estudio que hay que hacer. Linus Pauling ponía 15 gramos de vitamina C intravenosa. En algunos estudios que están haciendo clínicos, están poniendo hasta 30, 40, 50 gramos de manera intravenosa y parece ser que de momento no hay efectos secundarios negativos. Los famosos cálculos en el riñón, que es el oxalato, se reducen un 0,5 de los pacientes tratados. Pero, de nuevo, este tipo de estudios todavía necesitan hacerse. Gracias. ¿Alguien de la sala tiene alguna pregunta? Bueno, yo sí que quisiera intervenir a colación de esta última pregunta, porque es cierto que hacen falta hacer muchos estudios sobre la vitamina C y otros muchos productos naturales, bioprotectores, que nos acompañan en nuestra vida, ¿no? Y no solo es la vitamina C, hay muchas otras moléculas de enorme valía dietética en salud, ¿no? El problema radica en cuando la sacas del contexto natural. Es decir, eso mismo nos ha pasado con el descubrimiento de hormonas que no son muy favorables en la regulación de nuestro cuerpo, pero cuando las hemos administrado de una manera recombinante a unas dosis farmacológicamente estándares, entonces hemos matado al individuo casi, porque el cuerpo no estaba acostumbrado a recibir esas dosis, ¿no? Entonces, con la vitamina C, efectivamente, puede tener unos efectos antitumorales llamativos en algunas ocasiones, sobre todo a nivel experimental. Es cierto que hay que poner distancia ahí porque no es lo mismo un ratón de 6 semanas, todos del mismo sexo, sometidos a un ritmo circadiano perfecto y con una dieta estándar y microbiológicamente controlados, que los pacientes que actualmente sufrimos o tenemos susceptibilidad a un cáncer, que ya tenemos unos años, podemos tener ciertas comorbilidades, tenemos un estilo de vida que no es estándar, en fin. Ahí hay unas distancias que hacen, desgraciadamente, en gran parte invalidantes muchos de los resultados que se obtienen en los laboratorios, desgraciadamente. Y por otro lado, en el caso específico de la vitamina C, también hay que darse cuenta que, como bien decía nuestro ponente, la vitamina C tiene unos efectos sobre una célula transformada cuyas control genético pues, se ha desviado mucho de lo normal y otros efectos sobre nuestras células normales. Por ejemplo, son muy importantes en el control de nuestros cánceres o nuestra susceptibilidad al cáncer, nuestro sistema inmune, nuestro sistema inmunoinflamatorio, que también utiliza el sistema metabólico, que muchas veces puede estar dañado o sensibilizado o al menos modificado por la vitamina C. Claro, entonces, ¿dónde está el margen de beneficio y dónde está la superposición de efectos buenos y malos? Es difícil de estudiar, por eso no se entiende todavía muchos aspectos translacionales, porque es verdad que hace falta mucho dinero para investigarlo, pero ¿cuántos años hace falta para ahora desarrollar la inmunología del paciente con vitamina C? Porque eso habrá que tenerlo hecho. Eso habría que hacerlo. Pero yo quería decir que, de momento, en los estudios que se han hecho a nivel de toxicidad, no se ha, incluso con cantidades, 100 gramos incluso, que se han puesto no han tenido ningún tipo de efecto secundario negativo. Sobre el sistema inmune, es más, se cree, hay poquísimo hecho. Esto es una parte que me gustaría estudiar. Por ejemplo, creo que el primer paso sería trasplantar tumores de pacientes a ratones inmunocompetentes, para ver efectivamente si habría un efecto sinérgico del propio efecto de la vitamina C sobre el tumor más el efecto de la vitamina C sobre el sistema inmune, porque conocemos que la vitamina C tiene efectos positivos. Por ejemplo, ahora con la enfermedad del COVID, regulación de los neutrófilos, regulación de la quimiotaxis, regulación también de la producción de interferones. Todo esto está regulado por vitamina C. Son efectos beneficiosos. ¿Qué ocurriría en megadosis? Habría que estudiarlo.
El problema es que con muchos otros fármacos esto ya está estudiado. Aquí realmente, o sea, es triste decir que desde el ensayo de 76 no hay prácticamente nada hecho. Linus Pauling creó el Instituto Pauling y ahí se paró la investigación con la vitamina C. A nivel molecular hay muy poco. Una vez me preguntaron que si había más personas en España investigando esto y es triste tener que decir que no. Ya, es una investigación muy interesante y muy innovadora y muy prometedora. El problema es, como siempre, la dificultad para encontrar el camino para su aplicación, ¿no? Y como digo, pues creo, desgraciadamente, que hay que comprender bien primero la fisiología del sistema inmune inflamatorio antes de posiblemente emprender ensayos clínicos, sobre todo porque cuando se administra la vitamina C a muy altas dosis, obviamente se pone al límite nuestros sistemas funcionales, se evalúa la toxicidad, pero nosotros no queremos evaluar la toxicidad, queremos evaluar los efectos que podría tener la vitamina C a niveles fisiológicos y a dosis fisiológicas, porque si pasamos de nuevo al carril de los límites de la toxicidad farmacológicamente estandarizados, desgraciadamente nuestro cuerpo no está preparado para eso. Pero ahora mismo no hay ningún límite descrito de toxicidad para la vitamina C. De toxicidad, pero no de funcionamiento normal. Pero se conoce, sin embargo, por ejemplo, que el cisplatino produce un efecto, digamos, produce inmunodeficiencia en pacientes. Y lo estamos usando, quiero decir. Pero esa es la era de la quimioterapia que mata al tumor a través de la toxicidad. Claro, eso pero ya no estamos en esa era. Pero se sigue utilizando porque no tenemos, de manera habitual. No tenemos nada. Y quiero decir, en pacientes, cuando tenemos un elemento que no es tóxico, como es la vitamina C, y vemos resultados ya en tumores de pacientes, que ya tienen su estroma, su propio... Y estamos viendo diferencias de crecimiento que yo, la verdad, no sabía qué esperar. Esto es prometedor, muy prometedor. En tumores que no tienen otra solución, yo creo que merece la pena investigar qué está pasando ahí. Y efectivamente investigar, bueno, ¿y qué ocurre a nivel del sistema inmunitario? ¿Cómo participa? ¿De manera positiva, sinergia o no? Al contrario, hay un antagonismo. Esto habría que hacerlo. Hay que hacerlo. Estoy de acuerdo. Yo sí, lo tengo, digamos, creo que sé más o menos qué es lo que queda, ¿no? Pero creo que promete y creo que es una vía que desgraciadamente no se le dedica muchos recursos y creo que es una cuestión de concienciación, porque desgraciadamente hoy por hoy me parece que en Semen Sin Cancer Biology revisé como 12 moléculas anticarras, las 12 miles de millones en el desarrollo de estos fármacos, ninguno de ellos ha tenido éxito. Muy bien, vamos a dedicar una mínima parte, ¿no?, a la investigación de esta molécula natural, porque así se puede ser interesante. A ver, hay más preguntas. Perdón, esto así. Yo quería sentir, por supuesto, agradecer a los ponentes, en particular, no a los dos, pero como me siento un poquito en particular lo que ha dicho el doctor Vidal, pues agradecerle su exposición, su derroche de conocimientos y comentarle que quizás no todos estamos de acuerdo en que para hacer un buen ensayo clínico hay que esperar a unos conocimientos, o digamos, conocimientos básicos en medicina, toda la fisiología, toda la farmacología, toda la fisiología, antes de pasar a los ensayos clínicos. No creo que eso sea el orden lógico necesario. Siempre y cuando esté controlado la no toxicidad. No habiendo toxicidad. Y la ética. Es que la ética no, ¿qué quiere decir no la ética? ¿Perdón? Yo era una pregunta que tenía. ¿Qué papel juegan aquí los comités de ética o cómo se pronuncian o se van a pronunciar los comités de ética ante una solicitud de un ensayo clínico? Es que... los comités de ética. Bueno, yo decía, los ensayos clínicos estarán autorizados por los comités de ética, ya, en cualquier caso. Circunstancia fáctica externa, legal, normativa, que es... Quiero decir, distinto de la lógica del pensamiento. Sí, en mi opinión, vamos a ver, es una molécula que no es tóxica. Hasta ahora no he tenido problemas para diseñar ensayos en modelos animales en el hospital.
yo también me pregunto, ¿no? Porque el tema de los comités de ética es curioso. Por ejemplo, ahora estamos con las famosas vacunas. Vamos, esto ha sido todo hecho. Nos falta mucho por conocer, efectos a medio plazo, a largo plazo. Que sí, para mí sí que es importante que no sea una molécula tóxica y que al menos en un modelo animal avanzado, como es ya el senotrasplante de tumores de pacientes, veamos resultados prometedores que no obtenemos con las terapias actuales, ¿no? Mientras la molécula no sea tóxica, yo creo que sería necesario intentar avanzar a la par, que estoy muy de acuerdo, creo que es cierto. Tenemos que saber cómo está afectando la vitamina C a estas dosis al sistema inmunitario. Pero creo que son investigaciones que se pueden llevar a la par. Sí, hoy en día, por ejemplo, no sabemos todavía cómo funciona el paracetamol. Y ya se está aplicando, pero no conocemos exactamente cómo funciona, ¿no? Creo que con la vitamina C, sabiendo que no es tóxica, se podría uno lanzar a hacer algo, a la vez que se sigue avanzando en la descripción de los mecanismos moleculares, ¿no? Que están pañales, eso sí que es cierto. Hombre, sin duda, los fundamentos científicos están ahí y son correctos. El problema está en a qué ciudadanos se les va a ofrecer esto frente a otras oportunidades y quién lo va a aceptar, recibir. Quiero decir, con la información suficiente, por supuesto. Pero es que esa es la razón de la no aprobación. Es decir, la razón de la no aprobación en este momento por ningún comité de ética posiblemente radique justamente en esa contraposición entre lo que se le puede ofrecer en este momento a un paciente desesperado con un cáncer que ya está desbocado y la alternativa de la vitamina C explicada correctamente. ¿Y qué otras alternativas hay? Dirá al paciente, además de la vitamina C, porque usted es que quiere meterme la vitamina C porque le interesa hacer el ensayo clínico, pero claro, ¿qué otras alternativas me ofrece? ¿Y por qué me quiere meter esto frente a esas otras alternativas? Y ahí está también el problema, porque a lo mejor hay muchos otros productos naturales bioprotectores que a lo mejor están más cerca de producir el mismo efecto que la vitamina C para ese paciente. Y sin embargo, ¿por qué se le ha de dar la vitamina C? Pero bueno, habría que decir cuáles son. Por supuesto, pero es que pero los hay. Es decir, en este momento, en el mundo en los programas nacionales del Instituto Nacional del Cáncer en los Estados Unidos, hay un programa de desarrollo de la farmacología de productos naturales bioprotectores, incluida la vitamina C, por supuesto, pero como comprenderás o comprenderéis, pues hay como 200 medicamentos ya casi desarrollados, porque el Instituto Nacional del Cáncer se ha preocupado, como no lo ha hecho ningún país, de invertir en Madagascar, en Costa Rica y en todas las zonas donde se ha preservado mejor el medio ambiente para buscar productos naturales bioprotectores en la diversidad del reino vegetal y animal, incluso de las algas marinas. Entonces, todo esto ha llevado a desarrollar en este momento muchas cosas que se han hecho ya hasta ensayos clínicos y están más cerca incluso de unas opciones alternativas. Entonces, claro, a la hora de plantear a un paciente desesperado que reciba vitamina C, pues no hay que ocultarle todas las demás oportunidades, Claro. Pero están más cerca de darle un beneficio que la vitamina C en este momento. Bueno, pero por eso a lo mejor no se le ha aplicado. No, pero por ejemplo, con la vitamina D3, con la que trabajaba anteriormente, yo los efectos que observo en la vitamina D3 en cuanto al cáncer de colon, que sí se han hecho ensayos clínicos ya, incluso en España, sí, son limitadísimos. Claro. Sin embargo, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, Alberto Sols, participé en todo el desarrollo, digamos, preclínico. Yeah. Vi que era muy limitado y di mi opinión cuando se hizo ese ensayo clínico, aunque no se tuvo en cuenta, el ensayo clínico se realizó con poco éxito. Lo que estoy observando ahora mismo con la vitamina C no tiene ni punto de comparación con lo que yo observé con la vitamina D3. Ni punto de comparación. Sin embargo, por algún motivo no se realiza un ensayo clínico en España con vitamina C. Pero a pesar de que la preclínica sea muy superior a lo que muestra la vitamina D3. Pero va a ser difícil que se pueda hacer en ausencia de un conocimiento sobre el impacto que tiene la vitamina C en el sistema inmune, que es crítico en la contención del cáncer. Pero en la vitamina D3 queda también mucho por desarrollar y, sin embargo, el ensayo ya se ha hecho. Se ha hecho con poco éxito porque yo mismo
el laboratorio vi que solamente la vitamina D3 tiene efecto prodiferenciador en algunas líneas concretas de cáncer de colon, pero no en todas. Sin embargo, lo que observo con la vitamina C es que los tumores agresivos, los que tienen mutación en KRAS, se asocian a un metabolismo que sí es muy sensible a la vitamina C. Y ya, bueno, espero que podamos conseguir publicar este modelo con tumores de pacientes y quizá dar un paso más. Pero ahora que hay una reticencia superior con la vitamina C respecto a la vitamina D3, sí que lo creo. No sé cuál es la causa, pero sí la veo. Hombre, la vitamina C también tiene efectos fisiológicos sobre todos nuestros tejidos. Los efectos son principalmente de limitación de la proliferación y de contención de la diferenciación. De alguna manera, eso nos va a llevar a renovar menos nuestros tejidos y, por tanto, renovar también menos nuestro sistema inmunomatopoyético y renovar menos muchos sistemas que a lo mejor también necesitamos para mantener nuestra propia fisiología. Hay que estudiar primero esas cosas, posiblemente antes de ofrecer a un paciente con cáncer, porque está desesperado, el darle esta vitamina. Entonces, es complicado, no es fácil, ¿eh? Es decir, cuando un comité de ética tiene que aprobar el uso de un medicamento, aunque sea en un estado compasivo o en un estado ya preterminal, pues tampoco va a ser un favor que le hacemos a la ciencia, porque ese paciente no se va a parecer al que nos gustaría darle la vitamina C al principio de una enfermedad neoplásica. En realidad, uno de los fracasos que se ha producido en la traslación clínica de muchos medicamentos antitumorales es que solo se han probado en pacientes que se estaban muriendo. En esos casos ya no ha sido efectivo. Pero ¿cuántos de esos medicamentos que en esos pacientes no han hecho nada por salvarle la vida se podían haber dado a pacientes en estadios muy precoces para evitar que aparecieran metástasis? Pues a lo mejor muchos, pero no se ha probado. Entonces, claro, es muy complicado, es muy complicado probarlo, por eso es muy complicada la medicina translacional, porque desgraciadamente hay que darlo a individuos con todas las garantías funcionales y de oportunidades terapéuticas. Entonces, estas cosas son muy complicadas, porque, como comprenderéis, hay muchos programas de desarrollo farmacéutico a partir de productos naturales bioprotectores, muchas. Y hay muchas empresas farmacéuticas que tienen muchos miles de millones para eso. Y están financiando los programas de NIH también en esta dirección, incluida la vitamina C. Lo que pasa es que a lo mejor pues, han encontrado cortapisas que han imposibilitado. Y otros, efectivamente, no han alcanzado resultados tan buenos como los tuyos, que son muy buenos. Es que, por ejemplo, yo me acuerdo que en la Fundación Jiménez Díaz ahora se están probando muchas moléculas anti-PD1 principalmente en ensayo clínico. Y claro, yo me acuerdo de comentar en el departamento, digo, bueno, hay que tener cuidado con este tipo de moléculas porque pueden producir algo parecido a reacciones anafilácticas. Y efectivamente se empezó el ensayo y cuando hubo las reuniones de departamento tuvimos efectos secundarios muy severos. Es decir, también los ensayos clínicos nos sirven para evaluar ese tipo de efectos. Quiero decir, se hace con este tipo de moléculas, pero por algún motivo con la vitamina C cuya toxicidad está demostrada, es prácticamente nula, no sé que provoque cálculos en el riñón, pues no se está probando. Ya, eso es verdad. También es verdad que, como decíamos, tú no eres una compañía farmacéutica. No, claro. Entonces eso manda mucho también. Está claro. Una cosa son las compañías farmacéuticas y su poder, los comités de ética y sus opiniones, y otra cosa es la lógica, el sentido común y el rigor científico. Ya. Recordemos, por ejemplo, si me permites 2 minutos, que cuando la penicilina se usó, empezó a salvar vidas, y luego salvó cientos de vidas en la Primera Guerra Mundial, pasó directamente de una cosa que no se conocía, no sabía qué estaba pasando ahí, ante la inminencia de una enfermera que se estaba muriendo, que le quedaban 4 horas para morirse, vamos a probar esto, a ver si nos ayuda, y nos ayudó. ¿Qué teníamos que haber hecho? ¿Dejar que se muriera aquella persona para esperar que un comité de ética dijera no sé qué? No es así. No es así, hay que tener sentido común y seguir rigor científico. Yo me dedico a detectar en ciencias médicas por profesión desde hace 50 años. Entonces, no puedo aceptar que se diga normalmente, no, esto no se hace porque los comités éticos dicen que no, eso no es una razón. Habrá que esperar razones concretas. Entonces, cuando situaciones extremas donde la vida del paciente está claramente en juego y tienes un producto, incluso en el caso de la penicilina no estaba clara su toxicidad o no.
parecía que había unos efectos poquísimo conocidos en ese momento. Estamos hablando de 1942 y se utilizó dos veces. Primero en un señor el que le falló porque no había suficiente penicilina para darle. Empezó a mejorar, pero como se acabó, llegaron a recuperar penicilina de escolina porque estaba funcionando. Y como no, pero que al final no puso más y se murió. Unos meses después, con esa enfermera, no sé cuántos me contó la historia, resulta una mujer joven, muriéndose, que estaba horrible. Pues vamos a ver esto que no hace que funcione aquel señor. Vamos a probarlo. Se probó y funcionó y se siguió probando. Insisto, se salvaron cientos de miles de vidas de soldados, por lo menos del ejército americano. Y paralelamente, por supuesto, a estudiar la realidad de eso. Porque lo hace, como lo hace, naturalmente que sí. Pero eso no es códice para no hacer ensayos clínicos ante situaciones de emergencia con productos en los que no hay toxicidad. Hay razones bastante sólidas para pensar en no toxicidad, menos que otros que sí se usan y que sí se han probado. Y sin embargo, no, dice un comité ético que no, eso no es una razón intelectual. Eso es que, como si dice ahora una ley que hace 40 años o 50, la ley, es que no, es que la realidad es así, hay que decir una cosa. Yo tuve que firmarle a mi mujer hace 50 años el derecho para poder viajar en su pasaporte. No podíamos cogerse en España, ustedes por suerte no vivieron por su edad, no se podía viajar para España casada sin la autorización de su marido. Y si ustedes discutían eso, decían, es que la ley dice eso. No señor, eso es una ley absolutamente absurda, pues no se puede argumentar eso. ¿Cómo es que una mujer no puede viajar al exterior si no se le firma el pasaporte de su marido? Como ahí dice eso no es un motivo para discutir, hay que razonar. Si como la mujer es tonta, no puede viajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que un medicamento se acepte un estudio clínico, no vale decir, es que el comité dijo que no. Eso no es una razón de ningún tipo. Bueno, la medicina está llena de situaciones así. Lo que pasa es que es verdad que los comités de ética sí que atienden razones. Atienden muchas razones, tantas razones que las argumentan las actas todas una por una para que pues, se puedan subsanar. Y cuando se subsanan, entonces aprueban los ensayos clínicos normalmente y tienen una metodología que está auditada y homologada oficialmente. No hay ningún comité de ética oficial que pueda tumbar un ensayo clínico sin argumentarlo uno a uno todos los puntos. Entonces, cuando se reciba ese argumentario, pues que se subsanen y se hagan. Hasta ahora, pues si no se ha logrado, por algo será. Falta de recursos y de alguien que quiera poner lo que cuesta un ensayo clínico. Porque, sin embargo, en Estados Unidos sí los hay y en Alemania también los hay. En España no. Yo creo que hay instituciones privadas que podrían poner un dinero que estarían dispuestas. No pero es hay mucho veces, dinero, no es mucho dinero. No es demasiado dinero. No es mucho dinero. Y aún así, de vez en cuando, pues tampoco se consigue, ¿no? Pues yo lo que intento es avanzar en el conocimiento molecular para que ya nadie pueda decir esto no conviene porque no sabemos. Estamos profundizando bastante en la parte mecanística de la vitamina C. No es una molécula tóxica. Hay pacientes ahora mismo, desafortunadamente, en cáncer de páncreas, cáncer de colon con mutación Carras, que no tienen opciones terapéuticas. Yo no sé sinceramente a qué estamos esperando. No lo puedo entender. Hombre, el valor de tus resultados está ahí. Y eso es lo mejor que has podido hacer por llevar un producto natural bioprotector hasta la antesala del ensayo clínico. Quizá no está en tus manos el poder hacer ese paso. Entonces, eso, pues hay muchos actores que tienen que intervenir y tendrán que valorarlo. Y ahí está el reto de la medicina translacional. Unas cosas pasan y otras no pasan. Yo creo que al final este es el camino, quiero decir, yo creo que esta tarde aquí hemos vivido dos exposiciones brillantes sobre investigación y sobre cómo crear un ecosistema de investigación en torno al cáncer, todos los actores que tienen que estar implicados. El camino es conseguir resultados que sean irrefutables, de alguna manera que demuestren hechos y a partir de ahí se podrá ir acelerando. Y yo creo que las instituciones como la Universidad Católica tenemos mucho que hacer en esto y, bueno, como hemos dicho al principio,
estamos financiando el proyecto que está llevando ahora a cabo el doctor Óscar Aguilera con fondos propios de la UCAM, por deseo expreso de nuestro presidente, además. Y, bueno, estamos de alguna manera como universidad y como centro de investigación incidiendo en que se lleve a cabo una investigación de calidad y en poner blanco sobre negro en los resultados que sean fiables. Y este modelo ahora mismo que hemos presentado, yo creo que yo no lo he visto a nivel transnacional, ni siquiera en publicaciones de Estados Unidos. No se ha hecho trasladar tumores de pacientes a un modelo murino y me gustaría también, porque creo que hay que hacerlo, el modelo inmunocompetente. Es fácil, ¿sabes? Los tumores humanos normalmente no crecen bien en pero podemos ratones. utilizarlo con líneas tumorales murinas. Ya, pero les cambias mucho el fenotipo también. Ya, Sí, le cambiamos el fenotipo, pero como nosotros lo que buscamos es la incidencia a nivel metabólico, sí, ahí no va a haber tantas sí, diferencias. puede estar bien. Ahí no va a haber tantas diferencias y podemos sacar resultados que van a ser interesantes. Bueno, ideas de nuevos proyectos, de eso se trata. Además, a partir de ahora, el doctor Aguilera nos va a ayudar a la población. Sin duda, sin duda. Su prestigio es fundamental. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia en el seminario, por supuesto a los dos ponentes, y quedamos emplazados para nuevos avances, para contar nuevos avances y ver qué nuevas cosas podemos hacer. Y muchísimas gracias, como digo, aquí acabamos. Muchas gracias.